Un frío intenso, un calor opresivo, sequías devastadoras. Los cambios climáticos extremos podrían haber contribuido a la extinción de los neandertales y permitido al moderno Homo sapiens dominar la Tierra. Toda la vida en la Tierra está sujeta al poder del clima. Las civilizaciones evolucionan o desaparecen para siempre. Las condiciones climáticas favorables auspician el nacimiento de los grandes imperios y promueven el comercio, la prosperidad y los logros artísticos. Los acontecimientos climáticos adversos a menudo llevan a la guerra y a otras catástrofes humanas. ¿Cómo el clima determinó la historia? Segunda parte. La Tierra, justo antes del nacimiento de Cristo. Las estrellas estaban alineadas de manera favorable para la vida en el planeta azul. Durante miles de años, la Tierra había estado orbitando cerca del Sol y recibiendo abundante luz y calor. Los abrasadores rayos del Sol eran suavizados por la atmósfera de la Tierra que los enfriaba hasta niveles benignos. Además de mucha luz solar, también había lluvias regulares. En el norte de Egipto, la espelta, una especie antigua de trigo, crecía de manera abundante. Muchos de estos cereales también los utilizaba una potencia europea para alimentar a su gente. Roma era el centro de un vasto imperio. Es recordada por su lujo decadente, su arquitectura grandiosa y los espléndidos espectáculos que entretenían a su pueblo. Esta extravagancia era posible debido a unas condiciones climáticas favorables. Si nos centramos en el clima y en lo que percibimos como un buen clima, lo que queremos es suficiente agua durante todo el año para garantizar la producción agraria y tener suficiente agua para beber, pero también es necesaria la estabilidad. Lo idóneo es que el tiempo sea el mismo cada año para poder planificar. Los anillos de crecimiento de los robles antiguos le cuentan a los investigadores que alrededor del año 100 a.C. el tiempo era muy estable y las temperaturas iban subiendo poco a poco. La temperatura media era unos 2 grados centígrados más alta que en siglos anteriores. Durante casi 300 años, las condiciones climáticas fueron idóneas para un crecimiento fuerte y estable. El pequeño aumento de la temperatura tuvo un enorme impacto en el hemisferio norte, sobre todo en lo alto de las montañas. Antes de esto, los Alpes habían impedido al Imperio Romano expandirse hacia el norte. Pero las temperaturas más altas provocaron que los glaciares se derritieran, los pasos montañosos ya no estaban cubiertos de hielo y nieve, permitiendo a las tropas romanas un fácil tránsito. Es probable que no sea una coincidencia que el Imperio Romano comenzara a expandirse en regiones como Germania y Britania, al norte de los Alpes. Hay una correlación con el clima. Los romanos aprovecharon la suavidad del clima. Sus tropas cruzaron los Alpes sin esfuerzo y en grandes cantidades. Nada se interpuso en su camino hacia la conquista de Germania. Una vez cruzados los Alpes, sus superiores técnicas de combate hicieron invencibles a las legiones romanas. Atacaron región tras región. Las tribus germánicas no tuvieron la menor oportunidad. En el apogeo de su poder, el Imperio Romano se extendía desde Britania hasta el mar Caspio y el Golfo Pérsico, y tenía 50 millones de habitantes. Pero los romanos no fueron los únicos que sacaron provecho del clima. China también estaba experimentando una edad dorada.
A lo largo del río Yangtze crecía arroz en abundancia. El invento de los sistemas de irrigación agrícola mejoró las condiciones de vida de la gente, como también el uso de animales de tiro. Tras numerosas campañas militares, Qin Shi Huangdi unió a todos los estados en guerra bajo su mando en el 221 a.C. China se convirtió en un imperio. El emperador chino, como su equivalente romano, seguía una política expansionista. Esto le creó enemigos. El imperio Qin pronto comenzó a trabajar en las fortificaciones conocidas ahora como la Gran Muralla China. El muro estaba construido de tierra prensada y piedra y fue hecho para proteger al imperio de las tribus nómadas hostiles del norte. Los romanos utilizaban madera para construir los muros que marcaban sus fronteras imperiales. La frontera germánica, que se extendía a lo largo de más de 550 kilómetros, controlaba el flujo del comercio y defendía al imperio de las incursiones enemigas. A lo largo de toda la frontera había torres vigías a cargo de legionarios. Pero eso no fue suficiente para proteger a Roma de una larga serie de batallas con las tribus germánicas. Con sus densos bosques, el terreno germánico resultó ser un desafío para los romanos. Y no estaban acostumbrados a las fuertes lluvias de estas latitudes septentrionales. En el año 9 a.C., 3 legiones romanas entraron en el bosque de Teutoburgo. Había llovido durante días y el suelo estaba cubierto de lodo. La densa vegetación les impedía marchar en formación de combate. Caminaron directos a una emboscada. Lo mejor del Imperio Romano era su estandarización. Homogeneizaron el modo en que se construían los caminos, la manera en que marchaba el ejército y cómo luchaba. El problema era que estaban habituados a enfrentarse a sus enemigos en campos de batalla. Sin embargo, cuando tuvieron que luchar en bosques densos, con barro y lluvia, todo eso se derrumbó. Se quedaron sin organización. Era una lucha cuerpo a cuerpo. Y eso dio ventaja a las tribus germánicas, porque ellos sí estaban habituados a esa manera de luchar, con ataques relámpago en el bosque. El equipo de combate de los germanos era más ligero y mejor adaptado para la lucha cuerpo a cuerpo. Las tribus germánicas eran muy inteligentes. Utilizaron el clima a su favor para ganar la batalla. Ellos podían luchar en el bosque, en condiciones pésimas, con enormes cantidades de lluvia y mucho barro. Y ellos sabían que el clima les daría ventaja sobre los romanos, quienes estaban habituados a trabajar en equipo. Y además llevaban armaduras pesadas y usaban un gran escudo y una espada corta. Los legionarios no tuvieron ninguna oportunidad. La batalla del bosque de Teutoburgo fue la mayor derrota de los romanos. Dejaron de creer en su propia invencibilidad y nunca más intentaron conquistar el territorio germánico al este del Rin. En su apogeo el Imperio Romano era enorme. Le quedaban pocos adversarios a los que derrotar. Pero al final, un enemigo resultó ser demasiado fuerte hasta para ellos. Y ese fue el cambio climático. Las fuerzas astronómicas influyen en el cambio del clima. Estas dependen de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, de la inclinación del eje de la Tierra y del nivel de actividad solar. Y todo esto varía. A veces la órbita de la Tierra es casi circular y otras es más elíptica. Un ciclo orbital tarda 100.000 años. Durante un ciclo de 40.000 años, el ángulo del eje de la Tierra también cambia. Estas variaciones provocan cambios regulares en el clima de la Tierra, ya que la intensidad de la radiación solar aumenta y disminuye.
En torno a la época del nacimiento de Cristo, la radiación solar es probable que disminuyera. La corriente del Golfo se enfrió y el clima de la Tierra se volvió mucho más frío. Las cosechas se perdieron en todo el norte de África cuando no cayeron las lluvias de verano. Los graneros romanos estaban vacíos. El cambio climático golpeó al imperio en su punto más vulnerable. Si nos fijamos en las dificultades del Imperio Romano, tanto cuando era una república como con los emperadores, lo que más les preocupaba era el alimento. Vemos muchos relatos de revueltas en Roma cuando no había suficiente alimento. Si eres el emperador al mando de un imperio, tienes que recordar una sola cosa: la gente descontenta provoca revoluciones. El pueblo de Roma se rebeló. Para sus gobernantes el momento no pudo haber sido peor. El enorme imperio ya estaba debilitado por la corrupción y la discordia política. Las regiones exteriores del imperio también estaban afectadas. Los inviernos gélidos provocaron el hambre en muchos lugares. Las provincias del norte fueron las más golpeadas. Esta momia de los pantanos del norte de Alemania proporciona suficientes pruebas de estas condiciones extremas. El cuerpo del adolescente fue encontrado en 1952 cerca del municipio de Vindeby. Debido a su constitución ligera, durante mucho tiempo se creyó que el cuerpo pertenecía a una chica, pero un examen reciente de los huesos ha revelado que pertenecían a un chico de 14 años. También nos dice por qué era tan pequeño. Los huesos de brazos y piernas muestran evidencias de mala nutrición durante años. Su crecimiento se atrofió y durante mucho tiempo no creció nada. Durante 12 de sus 14 años, el chico sufrió malnutrición severa. Es probable que muchos otros en Germania también pasaran hambre, ya que el clima frío e inestable hizo más hostiles las condiciones de vida. Cuando los hunos empezaron a competir con las tribus germánicas por los pocos recursos que quedaban, se vieron forzados a huir. Se inició una migración en masa. Al trasladarse hacia el sur, fueron desplazando a otros. Pronto, cientos de miles de refugiados climáticos iban avanzando poco a poco hacia el Imperio Romano. La dureza del clima tenía al menos una ventaja. Los pantanos y ríos congelados eran fáciles de cruzar y permitieron a los emigrantes atravesar las fronteras romanas. Los ríos congelados fueron esenciales para esa migración, porque les proporcionaron vías a través de las fronteras romanas. Antes solo había puentes que además estaban protegidos. Una vez que se congeló el Rin, decenas de miles de personas pudieron cruzarlo y llegar al Imperio Romano. En el año 406 después de Cristo, casi 90.000 personas cruzaron el Rin cerca de Maguncia y entraron en el Imperio Romano. Cada vez más tribus invadían, conquistaban y se asentaban en territorio romano. Esto significó el fin de un imperio que había sido muy poderoso. Mientras Europa entraba en la Edad Media, el clima continuaba siendo inestable, sobre todo la primavera del año 536. El sol se oscureció de pronto y las temperaturas cayeron. Un erudito bizantino manifestó que el sol emitía luz sin brillo y parecía un eclipse de sol. Según fuentes chinas, hubo nieve en verano, sequías y hambrunas. Unos monjes irlandeses también informaron de la pérdida de las cosechas. Durante mucho tiempo, el sol oscurecido siguió siendo un misterio. En la actualidad, sin embargo, la mayoría de los expertos están de acuerdo en la causa.
En realidad solo pensamos en el clima cuando cambia de manera repentina. Esto pudo ser debido a una gran erupción volcánica, por ejemplo, que pudo afectar al clima durante años volviéndolo más frío. Un suceso catastrófico tuvo lugar en el año 536. El volcán Ilopango, en lo que es ahora El Salvador, erupcionó, dejando una caldera de 17 kilómetros de anchura y matando a 100.000 personas. El climatólogo Robert Dahl ve una conexión entre la erupción del Ilopango y el oscurecimiento del sol que se observó en la época. Él cree que el volcán provocó la crisis climática de la Edad Media. El volcán es en esencia el lago. Lo que vemos aquí es un contorno de toda la zona que explosionó cuando este volcán erupcionó hace 1500 años. Las dimensiones del lago sugieren el tamaño de la cámara magmática en el momento de la erupción. Tiene 270 metros de profundidad, con muros de más de 400 metros de altura. Cubre un área total de más de 72 kilómetros cuadrados. La erupción debió de ser inmensa. Las dimensiones de este vasto cráter son una indicación de que el Ilopango podría haber sido uno de los pocos supervolcanes del mundo. Robert Dahl quiere demostrar que el Ilopango era lo bastante grande como para provocar el cambio climático. Para ello necesita analizar la ceniza volcánica que puede revelar muchos detalles sobre la erupción. La ceniza del Ilopango todavía puede encontrarse alrededor del lago. En algunos lugares forma enormes acantilados. El color de la ceniza contiene la clave. La ceniza del Ilopango es muy clara, un hecho importante según Dahl. Cuanto más clara es la ceniza, más alto es el contenido en sílice. Solo las erupciones de alta intensidad producen cenizas que contienen grandes cantidades de sílice. Cuando encontramos cenizas de color claro como estas, es muy emocionante para mí, porque nos dicen que tiene un alto contenido de sílice y que erupcionó de manera explosiva en un instante geológico. Podría haber sido un día o 2 días, pero una enorme cantidad de material erupcionó todo de una vez, lo que nos habla de la fuerza, la magnitud y la inmensidad de este acontecimiento. Cuanto mayor es la fuerza explosiva de un volcán, más ceniza deposita en sus proximidades y más lejos se extiende. Algunos de los acantilados de ceniza del Ilopango tienen más de 400 metros de altura. Pero Dahl ha encontrado ceniza del Ilopango mucho más lejos. Formó colinas, ahora invadidas por la selva. El origen de estas colinas quedó claro por las piedras de pumita que Dahl ha encontrado. Lo que descubrimos por estos depósitos es solo la punta del iceberg. La mayor parte del material, con mucho la gran mayoría del material, está fuera de la caldera. No solo en sus márgenes, sino a muchos cientos de kilómetros de distancia. Las cenizas del Ilopango no solo se encuentran en El Salvador, sino también en Honduras, Nicaragua, Guatemala y en el fondo del Océano Pacífico. Incluso existen muestras de las capas de hielo del Ártico y del Antártico que contienen ceniza de la erupción del año 536. La cantidad de material que expulsó la erupción del Ilopango fue al menos de 84 kilómetros cúbicos. Una enorme cantidad de rocas fueron lanzadas a la atmósfera de una vez. Parte de ese material habría sido lanzado en ángulo horizontal, pero una gran cantidad habría llegado hasta la capa baja de la atmósfera, la estratosfera. Cuando eso ocurre, el clima se enfría
que es exactamente lo que pasó tras la erupción del Ilopango. Durante la erupción, enormes cantidades de ceniza y dióxido de sulfuro fueron propulsados a la estratosfera. Durante meses, esas finas partículas flotaron a una altitud de 25 kilómetros. El Ilopango está situado cerca del Ecuador. Desde allí, los vientos transportaron la ceniza y los gases sulfúricos a ambos polos, el norte y el sur. En cuestión de semanas, el planeta azul quedó envuelto por una nube de ceniza que bloqueó prácticamente toda la luz del sol. Lo que los antiguos cronistas observaron fue un invierno volcánico. Duró 18 meses y convirtió el medio ambiente natural en un lugar mucho más inhóspito. La nube de ceniza no solo bloqueó la luz del sol, sino que también provocó frío y lluvia. Tuvo un efecto devastador en las poblaciones humanas. Las cosechas se perdieron, los alimentos almacenados se pudrieron, las personas estaban débiles y hambrientas y sucumbían con facilidad a la peste bubónica. El invierno volcánico acabó, pero no lo hizo la peste. Millones de personas se enfermaron. En el siglo XIV, más de un tercio de la población europea cayó víctima de la peste negra. La naturaleza se recuperó con más rapidez que los seres humanos. Tras el invierno volcánico, reclamó su territorio. Solo unas décadas más tarde, densos bosques habían crecido a lo largo de vastas extensiones de Europa. Estos bosques eran parajes salvajes donde la gente solo se aventuraba para que pastara el ganado o para recoger madera. A comienzos de la Edad Media, los bosques albergaban animales salvajes. En ellos, los lobos encontraban refugio y espacio para vagar. Considerados monstruos devoradores de hombres, se les temía y odiaba, al igual que a los osos, otros habitantes del bosque. Los pueblos de la Germania romana en general dominaban la naturaleza. Pero a comienzos de la Edad Media esta se volvió más poderosa. La gente empezó a temerla. Era una amenaza. Los bosques estaban habitados por animales relativamente raros en aquellos tiempos. Había osos, lobos y es probable que gatos monteses. Los bosques eran peligrosos, pero la gente los necesitaba porque sus cerdos se alimentaban en bosques de encinas. Ovejas y cabras también pastaban en los bosques. Eran presa fácil para los lobos hambrientos. Los bosques se convirtieron en un símbolo de una naturaleza todopoderosa, y el miedo se volvió la emoción abrumadora de la época. La gente le temía a ese mundo inadecuado para los seres humanos. Se volvieron hacia Dios. Hubo una nueva espiritualidad. Los monjes itinerantes de Irlanda comenzaron a predicar el cristianismo a través de Europa en el siglo VI. Se extendió por todo el continente al mismo tiempo que los bosques y la naturaleza. El bautismo daba a los creyentes la promesa de un Dios misericordioso que salvaría sus almas inmortales. Tales enseñanzas le daban a la gente esperanza en esos tiempos difíciles. En China se consolidó el budismo. Los años de sequías devastadoras tras la erupción del Ilopango contribuyeron a la difusión de las enseñanzas budistas. Los agricultores hambrientos hallaron alivio en la posibilidad de renacer en una vida más próspera y feliz. El islamismo se expandió a través de la conquista. Según algunos expertos, los musulmanes comenzaron sus campañas militares tras una larga sequía en la península arábiga. En el siglo VIII, el islamismo llegó a España.
Pero las condiciones climáticas no se deterioraron en todas las zonas de la Tierra. Los patrones del clima alrededor del Ecuador eran casi perfectos. Las lluvias monzónicas regulares empapaban el fértil suelo. Estas condiciones idóneas provocaron el surgimiento de reinos prósperos y poderosos. En América Central, los mayas construyeron nuevas ciudades. Muchas de ellas albergaban más de 10.000 personas. En Perú, la civilización nazca estaba basada en el cultivo del maíz, la yuca y la batata. Crearon enormes geoglifos cuya intención podría haber sido agradecer a los dioses las abundantes cosechas. Entonces, las lluvias monzónicas cesaron y los campos se convirtieron en desiertos. Los habitantes de Nazca dibujaron imágenes aún mayores en la tierra, quizá con la esperanza de apaciguar a los dioses. Otros lugares también se volvieron más secos. Los mayas también sintieron los efectos de un cambio climático. Alrededor del 900 después de Cristo abandonaron sus grandes ciudades. La prolongada sequía amenazó su cultura. Los habitantes de Nazca también lucharon por sobrevivir. Se especula que se convirtieron en refugiados climáticos trasladándose a zonas más altas de los Andes. Los astrónomos ahora tienen una explicación de por qué el clima se volvió tan cálido y seco en esta época. La razón fue la actividad solar. El Sol produce sin cesar enormes cantidades de energía que son liberadas en su superficie en forma de llamaradas solares y tormentas geomagnéticas. Esta energía cálida afecta a la cantidad de radiación que alcanza la Tierra. Una radiación que es fuerte algunas veces y otras más débil. Esto es debido a que la actividad solar siempre está fluctuando. Las manchas oscuras en la superficie del Sol indican cuánta energía está siendo producida. Cuantas más manchas tenga, mayor es la actividad solar. El número de manchas solares alcanza su apogeo cada 11 años. Este pico se produjo en el 800 después de Cristo. La actividad solar estaba en niveles máximos y la radiación era particularmente intensa. La Tierra comenzó a calentarse. El Atlántico Norte, que había estado cubierto de sólidas capas de hielo, se volvió navegable durante todo el año. Se inició un deshielo desde el Ártico hasta el continente europeo, abriendo el camino a los invasores provenientes del mar. Los vikingos alcanzaron Gran Bretaña a finales del siglo VIII. Venían a saquear. Con su ataque al priorato de Lindisfarne en el norte de Inglaterra, los vikingos entraron a formar parte de la historia. Pronto toda Europa comenzó a temerlos por ser unos ladrones sedientos de sangre. Pero los vikingos también fueron pioneros y exploradores. El clima suave les permitió navegar hacia el oeste a través del Atlántico Norte. Cuando los vikingos salieron a explorar, aprovecharon el periodo medieval cálido. Y durante este periodo cálido, la corriente del Golfo llegaba mucho más al norte y daba mucho más calor a Europa occidental, pero también permitió la retirada del mar de hielo. La capa de hielo, que por lo general llegaba al menos hasta Islandia durante el invierno, estaba mucho más al norte, lo que permitió a los vikingos no solo navegar alrededor del Mediterráneo e intercambiar mercancías con las civilizaciones que vivían allí, sino que también alentó la exploración del resto del mundo. Los vikingos se asentaron donde quiera que hubiese suelos vírgenes tras haberse derretido la nieve y el hielo. Primero descubrieron Islandia. Por aquel entonces estaba casi libre de hielo y deshabitada.
En el año 985 alcanzaron la siguiente etapa en su expansión hacia el oeste: Groenlandia. Construyeron grandes asentamientos a lo largo de las costas y los ríos. Debido al clima cálido, podían cultivar la tierra, por lo que podían transportar todos los productos agrícolas desde Escandinavia hasta Islandia y Groenlandia. El clima más cálido permitió a los nórdicos realizar otro viaje de descubrimiento aún más osado, cruzando el Atlántico. Alrededor del año 1000 después de Cristo, Leif Erikson llegó a Terranova, casi 500 años antes del viaje de Cristóbal Colón. Mientras tanto, las temperaturas en Europa continuaban subiendo, ya que seguía aumentando la actividad solar. El paisaje se convirtió en un mosaico de colores al subir las temperaturas. Los bosques comenzaron a crecer en altitudes superiores a los 2000 metros. Los cereales y otras plantas podían cultivarse incluso en elevadas altitudes. Los años oscuros de privaciones y hambre habían terminado. Las condiciones para la agricultura eran mejores de lo que lo habían sido durante siglos. Los agricultores empezaron a usar nuevas tecnologías para aumentar la producción. El conocimiento del arnés se extendió desde Asia hasta Europa. Esto permitió a los caballos tirar de más peso y arar campos más grandes. Las estaciones eran estables. La primavera, el verano, el otoño y el invierno iban y venían con un patrón predecible. Los primeros meteorólogos fueron refranes populares basados en las observaciones de las estaciones por parte de los agricultores. El cambio constante no es bueno. Con patrones climáticos anuales estables, la gente puede planificar con anticipación y avanzar. La agricultura se hizo más intensiva. Un campo se dejaba en barbecho. Otro era utilizado para legumbres y otro para cereales. Este sistema de 3 campos era mucho más productivo. Los agricultores fueron capaces de producir más de lo que necesitaban, por lo que podían comerciar con sus excedentes. Los llevaban a los mercados de los pueblos cercanos. La demanda aumentó y se pusieron nuevos productos a la venta. Cada vez más comerciantes establecieron negocios. Los mercados de las aldeas crecieron y surgieron prósperos pueblos y ciudades. Esto preparó el terreno para la aparición de un nuevo orden social formado por ciudadanos libres y comerciantes ricos. El crecimiento de las ciudades como respuesta al cambio climático dio impulso al desarrollo social, con una explosión de la cultura y la civilización. Esto sentó las bases del mundo moderno, nuestro mundo. Ámsterdam, Varsovia, Friburgo, Leipzig, La Haya. 3/4 partes de las ciudades de Europa surgieron durante las condiciones climáticas favorables de la Alta Edad Media. Venecia, con su imperio colonial y una vasta red comercial, abastecía a Europa de productos que procedían de muchas tierras extranjeras. No pasó mucho tiempo hasta que Europa occidental comenzó a usar monedas. Las primeras se valoraban por su peso y más tarde se introdujo el denario de plata. El aumento de la prosperidad creó las bases para la educación, las artes y la cultura. Se fundaron las primeras universidades de Europa en Bolonia, París y Oxford. El clima moderado inspiró un nuevo estilo arquitectónico.
Las iglesias góticas tenían grandes ventanales para dejar entrar al sol. La construcción de la Catedral de Colonia empezó en el año 1248. Los arcos apuntados y las vidrieras dominan el altísimo presbiterio. Esto permite que la luz fluya hacia el interior de la catedral. Este extraordinario edificio es la manifestación de una sociedad optimista. Ya en el año 1250 se habían establecido reinos por toda Europa. El Sacro Imperio Romano se expandió, conquistó Sicilia y era mayor que nunca. Pero entonces todo cambió. Una vez más, el clima iba a determinar la historia. En la segunda mitad del siglo XIII, Europa se enfrió de manera significativa. Una serie de erupciones volcánicas en distintas partes del mundo provocaron este enfriamiento. La mayoría de ellas se localizaban a lo largo del mayor cinturón de volcanes del mundo, el Cinturón de Fuego del Pacífico. El primero en erupcionar en el año 1257 fue el volcán Samalas en Indonesia. Luego fue el monte Etna en Sicilia. En 1453, el volcán Kubae en Vanuatu explosionó con violencia. Por último, el volcán Laki en Islandia erupcionó sin cesar durante 8 meses. Se calcula que fue una de las erupciones más letales de la historia. Todas estas erupciones arrojaron cenizas y dióxido de sulfuro a la estratosfera. Afectaron al clima durante casi 500 años. A mediados del siglo XIII se marca el inicio del periodo de frío más largo desde el final de la Edad de Hielo, más de 10.000 años antes. En Europa, los monjes, los escribas de las ciudades y los cronistas describieron los efectos de esta pequeña edad de hielo en miles de documentos. El climatólogo Rüdiger Glaser ha estudiado estas fuentes históricas. Describen de manera vívida las devastadoras consecuencias de los periodos de frío extremo, además de otros desastres naturales. Estas grandes páginas ilustradas de Flandes describen las inundaciones que asolaron Europa central en 1342. Miles de personas murieron en lo que se conoce como la inundación del día de María Magdalena. En el año 1342 tuvo lugar una catástrofe hidrológica, la mayor inundación en 1000 años. Fue desastrosa, se destruyeron todos los puentes y hubo enormes desprendimientos de tierras. Incluso en los bosques, que normalmente proporcionan cierta protección, surgieron barrancos, ya que las pequeñas corrientes se convirtieron en torrentes violentos. Hubo destructivas inundaciones desde Colonia a Viena, desde el Rin al Danubio. En Frankfurt, el río Meno se elevó casi 8 metros. Solo a lo largo del Danubio se ahogaron más de 6.000 personas. Pero las crónicas no solo informan de inundaciones catastróficas. En el verano de 1586, los habitantes de Gante temieron por su vida. Una feroz tormenta golpeó la ciudad. Arrastró a personas e incluso edificios. La aterrorizada población creía que todo esto era obra de fuerzas demoníacas.
Pero la terrible tormenta de agosto de 1586 no la provocaron los demonios. Las imágenes muestran figuras demoníacas destrozando edificios enteros. Esto sugiere que la tormenta pudo haber sido un tornado. Las pruebas sugieren que fue un tornado lo que arrasó Gante. La tormenta tuvo efectos a largo plazo en los habitantes de la ciudad porque destruyó estructuras esenciales. A menudo eran necesarias 2 generaciones para reparar unos daños tan grandes. Puentes, molinos y embalses. Había que reconstruirlo todo. La gente creía que Dios enviaba todos estos desastres naturales para castigarlos. Durante los 500 años de la pequeña edad de hielo, las condiciones climáticas hicieron de la vida una lucha diaria por la supervivencia. Cada generación sufrió condiciones climáticas extremas y desastres. Eso afectó a las personas y empezaron a creer que llegaba el día del juicio final. Pero no solo fueron los fenómenos meteorológicos extremos los que provocaron sufrimiento. El problema esencial en la pequeña edad de hielo fue el frío intenso. Después de que la población creciera durante todo el periodo medieval cálido, cuando parecía haber alimento en abundancia para la población, la pequeña edad de hielo tuvo un efecto enorme. La temporada de cultivo era mucho más corta y el clima era mucho más frío. Por ello, encontramos que al inicio de la pequeña edad de hielo se extiende el hambre por toda Europa occidental. Tuvo un profundo efecto en la sociedad y hubo muchísimas muertes por inanición. Los registros muestran que a veces todo se detenía. Esto ocurrió en la ciudad alemana de Augsburgo en 1658. Enero y febrero trajeron tal cantidad de nieve y viento que la gente no podía salir de casa. Y todos los molinos de harina y los aserraderos se congelaron. No se podía hacer ningún trabajo. Los veranos no solo eran demasiado fríos para obtener buenas cosechas, también eran demasiado húmedos. Las lluvias continuas enmohecían y echaban a perder las semillas y las plantas. El hambre mató a muchas personas y debilitó a aquellas que sobrevivieron. Cuando la peste volvió, sucumbieron rápido. La población de Europa, que se había disparado durante la Alta Edad Media, disminuyó en 1/3 en solo un siglo. La gente desesperada buscaba una explicación para su sufrimiento. Para muchas personas, la pequeña edad de hielo fue una época de crisis, y las crisis a menudo provocan pérdidas económicas. Si la gente sufre pérdidas económicas sin saber por qué, buscan culpables. No es ninguna coincidencia que durante la pequeña edad de hielo aumentara la caza de brujas. De hecho, existe una relación causal con el cambio climático. La caza de brujas se centró en las personas al margen de la sociedad. Muchos de los acusados de haber hecho un pacto con el diablo eran de clase baja, ancianos y mujeres. Sabemos por los registros que en las torturas a las víctimas se les preguntaba cómo provocaban el mal tiempo, cómo generaban el granizo que destruía las viñas y cómo causaban las inundaciones y tormentas. Bajo tortura, estos hombres y mujeres confesaban todas las cosas de las que les acusaban, y eso se utilizaba como prueba para demostrar que ellos eran los culpables. Esto condujo a horribles quemas de brujas y asesinatos. Durante la caza de brujas provocada por la pequeña edad de hielo, alrededor de 60.000 personas inocentes fueron quemadas en la hoguera. Pero el clima no cambió. Las temperaturas continuaron bajando. Los glaciares avanzaban por todo Norteamérica y Europa. Muchas personas abandonaron las aldeas y las granjas en las montañas debido a las avalanchas, los corrimientos de tierras y al hielo de los glaciares.
Cerca de la ciudad de Chamonix, en los Alpes franceses, por ejemplo, los glaciares sepultaron aldeas enteras. En otros lugares se cortaron importantes rutas de abastecimiento. Los enormes glaciares también estaban invadiendo Groenlandia e Islandia. La crisis climática constante se reflejó en la situación política. La agitación se extendió por toda Europa. La segunda defenestración de Praga provocó el fracaso de una paz precaria entre las potencias europeas y marcó el comienzo de la Guerra de los 30 años. Pronto estuvo involucrada la mayor parte de Europa. La guerra se libró en su mayor parte dentro del Sacro Imperio Romano. En algunos lugares murieron más de 2/3 de la población, y no solo en los campos de batalla. La mayoría de las víctimas fueron civiles. ¿Cómo murieron? Si observamos las armas de la época, las pistolas y los mosquetes de los soldados eran a menudo más peligrosos para los que disparaban que sus enemigos. El enorme número de víctimas durante aquella guerra, en su mayoría puede atribuirse a epidemias y enfermedades. Hubo epidemias de la peste, el tifus y la viruela, que se combinaban con otras enfermedades, como los resfriados. Estas fueron las causas que provocaron la muerte de la mitad de la población en algunas ciudades. No fue la guerra la que provocó estas muertes, sino las condiciones climáticas adversas durante aquellos años. En Francia, el clima frío y húmedo provocó que las cosechas se perdieran repetidamente. En París se disparó el precio del pan y otros alimentos básicos. La situación pronto se agravó. No había abastecimientos fiables, las hambrunas eran regulares y la expectativa de vida se redujo de manera significativa. Los bien alimentados miembros de la aristocracia estaban muy alejados de las preocupaciones de su pueblo. Cuando la nobleza comprendió lo peligrosa que se había vuelto la situación debido a la escasez de productos básicos, era demasiado tarde. Para los sistemas políticos e incluso para gobernantes individuales, el clima puede ser un desafío enorme. Cuando se pierden las cosechas a causa de unas condiciones climáticas difíciles, el pueblo pierde la fe en sus gobernantes y provoca revoluciones. Esa fue la amarga experiencia de la realeza francesa en 1789. El 14 de julio de 1789, París alcanzó el punto crítico. Ciudadanos armados entraron en la Bastilla. Los guardias fueron obligados a capitular. El ataque marcó el inicio de la Revolución Francesa. Y en los años siguientes, la familia real y muchos otros miembros de la nobleza fueron ejecutados en la guillotina. El pueblo francés derrocó a la monarquía y la democracia volvió a Europa por primera vez en 2000 años. Un eslogan de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, es ahora el lema nacional de Francia. En 1815, la pequeña edad de hielo entró en su oscura fase final, provocada por otro desastre geológico. El monte Tambora en Indonesia erupcionó. La enorme explosión expulsó casi el doble del material que Lilopango en el año 536, incluidas vastas nubes de ceniza que permanecieron en la atmósfera durante meses. Una gran parte de ese material fue directa hacia la atmósfera superior. Esa ceniza envolvió el globo con una capa de polvo. Y esa capa de polvo reflejaba la radiación del Sol de tal manera que provocó un enfriamiento climático. 1816 fue un año sin verano en todo el planeta. Las heladas y la nieve causaron la pérdida de las cosechas y unas hambrunas desastrosas en Europa.
En Alemania, el hambre provocó la primera de las 3 grandes oleadas migratorias del siglo XIX. Miles de personas abandonaron Hamburgo y cruzaron el Atlántico hacia Norteamérica. Luego, las temperaturas se suavizaron. Hacia 1850 comenzó otra vez una fase cálida, con temperaturas estables y moderadas, determinando nuestro clima desde entonces. Justo antes de que comenzara este periodo cálido, los seres humanos emprendieron una serie de cambios tecnológicos y sociales espectaculares. La revolución industrial inició la era de las máquinas. Desde entonces, el progreso tecnológico ha traído prosperidad a las naciones industrializadas, pero también ha provocado cambios climáticos sin precedentes, inducidos por el hombre de una forma alarmante. Los desastres naturales son el modo en que la naturaleza hace sonar la alarma. Nuestro planeta se ha calentado y está luchando para hacer frente al calentamiento global. Durante algún tiempo, los científicos han estado pidiéndonos que reconociéramos estas señales y cambiáramos el rumbo. Estamos en un momento en el que podemos decidir qué tipo de clima queremos tener en el futuro. Si nosotros como colectivo, todas las naciones, reducimos el cambio climático, sería algo extraordinario. Significaría que, por primera vez, en lugar de controlarnos el clima a nosotros, nuestra sociedad global va a controlar y se va a asegurar de que haya un clima estable para todas las generaciones futuras. Todo cambio climático afecta a la vida en la Tierra. El clima determina la historia. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará.